Vámonos a nuestro parashot para el día de hoy, Yitro, capítulo 18 al 20, número 17. Todos los sabios, los jajam, los estudiosos rabínicos de Torah, se preguntan o se hacen una pregunta: ¿por qué razón la Torah permitió tener escrito el nombre de un sacerdote de la oscuridad? Este parashá nos habla, entre tantas cosas, fundamentalmente de la entrega de la Torá, de los 10 mandamientos, ¿de acuerdo? Y uno podría pensar que la parashot no debería llevar el nombre de Yitro, debería llevar el nombre tal vez las 10 misbot o las misbot o la haftará, la ha-Torah, entrega de la Torá. Pero al Eterno le plació que llevase el nombre de Yitro. Nombre que, entre otras cosas, tiene 7 nombres, ¿sí? Sabemos eso, ya lo hemos enseñado en las reuniones anteriores. No solamente está el nombre de Yitro, sino que tenemos 7 nombres que corresponden al mismo ser, a la misma persona, que es Yitro. Pero quiero hacer una pequeña reflexión entre tantas cosas frente a los nombres. Yo no sé si tenemos la gráfica disponible. ¿Me la podrías colocar un momento? Ah, perfecto, gracias, excelente. Esta gráfica la preparé esta mañana, pero me faltó el cuadrito blanco que está ahí. ¿Lo ven? La parte que no tiene escrito, ya la completé. Entonces, quien la necesite se la puedo enviar. Se las voy a enviar nuevamente porque tuve que hacerle una edición allí. Y tiene que ver precisamente con los nombres. Los nombres de Yitro. Primero, Reuel, que significa amigo de Dios. Yeter, que significa abundancia. Yo les voy a enviar la gráfica, pero si usted quiere tomar nota no hay problema. Yo les envío la gráfica. Yitro significa excelencia. Shobab significa amado. Keni significa celoso. Putiel significa abandonar. Y Chaver significa compañero. Estos son los 7 nombres de Yitro. Cada uno de ellos tiene una esencia, podríamos hacer un estudio exclusivamente de los 7 nombres, que valdría la pena trabajar en ello, a ver si lo puedo desarrollar, porque no es solamente decir que Reuel significa amigo de Dios, o Yeter significa abundancia, o Yitro que significa excelencia, sino que tenemos que entender más allá cada uno de esos significados a nuestra propia vida. Y haciendo esta gráfica vino una reflexión que quiero compartir. ¿Cuántos han sido sus nombres? ¿Quién tiene aquí más de 2 nombres? María del Pilar, Camilo, Esteban. ¿Quién más tiene nombres compuestos? Carlota Edith, vea, me vine a enterar hoy 20 años después. Carlota Edith. ¿Y el pastor Beni qué es? ¿Solo Beni? Beni es Beni 1, Beni 2 y Beni 3. Igualitos, ahí están. Beni 1, Beni 2, Beni 23. ¿Quién más? ¿Quién más tiene nombres compuestos? Adriana Elizabeth. Santa María. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Ah, Santa María no. ¿Quién más? ¿Nombres compuestos? Nelson Isaid. ¿Giovanni qué es? ¿Giovanni? Giovanni Abisaí. Miren, tenemos nombres compuestos que no conocíamos. Hermano Luchito. Luis Ángel. Amén, Luis Ángel, sí. Melissa Maura. Melissa Maura. Vean qué interesante. Yo soy, ¿cómo soy, Pili? No, ¿cuál es mi nombre? Ah, es la única que sabe mis nombres. Oscar Roberto. ¿Usted sabía que yo soy Oscar? ¿Ve? No sabían. Oscar Roberto. No, sin más detalles, dejémoslo ahí. No, yo nunca la he contado. Bueno, pero un momentico. Cuando hablan de... la pastora Carlita, como me dijo, Carlota Edith.
Cuando las personas dicen Carlota Edith, tienen una referencia de Carlota y una de referencia de Edith. Pero la pregunta es, en 20 años de tu vida, en 40, en 60, los que tengamos la edad que tengamos, durante ese recorrido de años, ¿cuántos nombres tú has tenido? Es decir, a ver si puedo explicarme lo que quiero significar. Reuel, amigo de Dios. Jeter, abundancia. Jitro, excelencia. Shobat, amado. Kenny, celoso. Putiel, abandonar. Chaver, compañero. Yo podría decir Roberto, amigo de Dios. Yo podría decir Roberto, excelencia. Yo podría decir Roberto, compañero. Yo podría decir amado, celoso. Yo podría significar que en mi vida tengo muchos nombres. O sea, cuando nosotros preguntamos por alguien y de pronto ese alguien dicen, uy, tengan cuidado porque ese es un mentiroso pero de pies a cabeza. Tenga cuidado porque ese es un hipócrita de pies a cabeza. Tengan cuidado porque es un traidor de pies a cabeza. ¿Me explico? Entonces mi pregunta o mi reflexión sobre los nombres de Jitro es, ¿cuántos nombres podemos tener nosotros? Que conozcamos. O sea, cuando la gente se pregunta por la persona, ¿con qué nombre los puede definir? ¿Tenemos nombres de bendición o hay gente que cuando escuchan nuestro nombre dicen, uy, la persona mejor ni me la mencione, porque eso es una cosa terrible? ¿Me están captando? Entonces, los nombres tienen una importancia. No en vano Jitro se toma la oportunidad de mencionar los nombres, pero observen que Jitro es una parashot que nos habla de una historia de un hombre que era totalmente idolátrico, pagano, hechicero y un sacerdote de la oscuridad. Servicio directo al faraón, un hombre que practicaba todo tipo de historias de carácter de la oscuridad, para ponerlo así de sencillo. En eso podamos entender brujería, hechicería, maledicencia, todo lo oculto lo manejaba Jitro. La pregunta, volvemos al punto, ¿cómo es que la Torá se toma en la enseñanza número 17, se toma el tiempo de dejarnos escrito el nombre de una persona que tiene una historia terrible, un pasado terrible? Digo terrible en el sentido de que el paganismo y la idolatría en la que vivió en su oscuridad es terrible. Y solo podríamos encontrar una respuesta. La respuesta, dígalo conmigo por favor, o escríbalo en sus notas, dígalo. La respuesta es redención. La respuesta es cambio. La respuesta es entrega. La respuesta es, ya no soy lo que fui, ahora soy una nueva criatura. Amén. Eso es lo que queremos resaltar en este parashá número 17. Jitro viene de un pasado. Todos nosotros aquí presentes venimos de un pasado. Todos tenemos una historia. Todos tenemos un antecedente, y no estoy refiriéndome a un antecedente penal o un antecedente judicial, estoy refiriéndome de una historia. En el camino de la vida todos nosotros en algún momento mentimos, engañamos, fingimos y fuimos hipócritas. ¿Entienden? ¿Me captan la palabra hipócrita? Cuando digo una persona hipócrita no es un irrespeto. La palabra hipocresía no se refiere a una palabra ofensiva. La palabra hipocresía se refiere a una persona de doble faz. Una persona que muestra algo que no es. Una persona que dos caras, me gusta. Una persona que parece ser, y lo vamos a ver, dice la palabra que estamos rodeados de falsos testigos, de falsos profetas, de falsas enseñanzas. Y la gente cuando juzga dice es que ese hombre es hipócrita. Y la palabra parece ofensiva, pero lo que está diciendo es una persona que tiene una doble expresión. Es una persona que muestra algo que no es una persona que vive una vida que no es. Entonces el concepto de la hipocresía lo vivimos a todo nivel. Por donde quiera que vamos estamos rodeados de la hipocresía. De ahí vienen las obras de teatro. ¿Recuerdan de dónde viene eso? Cuando en Roma se celebraban las obras de teatro, lo que los actores hacían era colocarse una máscara en su cara, representando al emperador, representando a las cortes, y al representar ponerse esa cara, eso representaba hipocresía, era ponerse otra cara. Esto es Jitro.
Esta parachá nos habla de esto, pero en la parachá más, o sea, si hay una parachá de todas las 54 que tiene un nivel, una relevancia, una importancia extraordinaria, es esta. Y repito, ¿por qué no se llama las 10 misbot? ¿O por qué no se llama la Torá? ¿O por qué no se llama el Monte Sión? ¿O por qué no tiene un nombre más espiritual? Porque del mismo lugar de donde viene Yitro, todos nosotros hemos venido. Hemos venido de la hipocresía, del engaño, de la mentira, de la burla, del chisme, de la crítica, la murmuración, el calumnia, la charonara, todo lo que todos hemos mencionado. Pero hemos venido ¿a dónde? A un momento en el que dice el capítulo 18, vaya conmigo a su Biblia para leer unos 2 o 3 textos, que estando Yitro en presencia con Moshe, recuerden que ahora Yitro, Éxodo 18, recuerden que ahora Yitro es Yitro sacerdote, Yitro un Cohen, pero ahora Yitro es el suegro de Moshe. El suegro de Moshe. Y los primeros versos, si usted estuvo esta mañana, ¿ustedes estuvieron esta mañana en la lectura de la Torá? ¿Sí? ¿Sí estuvieron? ¿Sí estuvieron? Porque solo vi 7. No sé si en mi página me aparecían 7 y yo decía, ¿dónde están todos? ¿Dónde están todos? No sé si es que hay otra página donde aparezcan más. Bueno, pero yo estuve entonces en la más pequeña. Habían 7. Yo dije, ¿pero dónde están los hermanos? Estuvo muy linda la presentación de la Torá esta mañana. Muy, muy bien presentada. El trabajo de la familia Tapia lo hicieron muy bien. Y vea, todos los hermanos de Ecuador participaron. ¿Viste? La hermana Beatriz, el hermano Beatriz, el hermano Jean-Pierre, Mayra, la pastora Jenny, Fiorella, el pastor Edwin, el hermano Rafael. Todos los hermanos tuvimos la oportunidad de conocerlos en Ecuador, entonces ya podemos hablar con propiedad quiénes son, cómo son, gente maravillosa. Y el pastor Edwin preocupado un poquito porque pues el grupo es un grupo pequeño, pero ese grupo pequeño está haciendo un trabajo extraordinario, pasamos un tiempo maravilloso. Éxodo capítulo 18 dice, oyó Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, todas las cosas que Adonai había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Adonai había sacado a Israel de Egipto. Este texto es, sobre este texto se puede desarrollar toda la parachá de hoy. Aquí está el mensaje. Número 1, algún día tú y yo escuchamos el sonido de shofar. Algún día tú y yo escuchamos una palabra en hebreo. Algún día en nuestras vidas escuchamos la palabra, un mensaje, el evangelio, un texto, una palabra que marcó nuestro corazón y nos sacó de nuestra condición de esclavitud, de nuestra condición de religión, de nuestra condición de incredulidad o de idolatría, y en algún momento Adonai nos trae al tiempo glorioso de estar disfrutando hoy de nuestra Kadosh Torah. Dígalo conmigo, yo soy un Yitro. Un Yitro que escucha una voz, escucha las grandezas de lo que Adonai está haciendo con la casa de Israel y con lo que hizo con su discípulo, en este caso Moshe, cómo los tomó con mano fuerte, brazo extendido y los sacó de su condición de esclavitud. Por eso esta relevancia, dice la palabra, y tomó Yitro, suegro de Moshe, a Séfora, la mujer de Moshe, después que él la envió. Aquí hay algo muy interesante para ir parafraseando un poquito el texto, porque recordemos que Moshe se casa con Sífora. ¿Cuándo se casan ellos? Cuando Moshe ha sido sacado de la tierra de Faraón. Recuerden, después de la muerte del egipcio, Moshe sale y va a pasar los siguientes 40 años rodando por el desierto. Rodando por el desierto se encuentra en un pozo, ¿con quién? Con Sífora, quien será posteriormente su esposa. Aquí ocurre algo muy interesante, porque después de ser Moshe el segundo a bordo, entre comillas, con Ramsés, el hijo de Faraón, entre Ramsés y Moshe, Faraón debía elegir al siguiente futuro faraón de Egipto. Y según los relatos se dice
que las actitudes, el talento, las cosas grandes que tenía Moshe lo colocaban incluso en una posición más alta que la del propio hijo de Faraón. Es decir, que Moshe estaba llamado a ser el siguiente Faraón, probablemente en esa genealogía. Sin embargo, se ocurre una situación, una muerte, y esa muerte obliga a Moshe a huir, a salir de la tierra de Egipto, y ahora va a caminar durante sus siguientes 40 años por el desierto. Pero observen, no es que caminar por el desierto sea malo. ¿Alguien ha caminado por el desierto? Todos hemos pasado por los desiertos. Todos hemos tenido batallas en el desierto, hemos tenido pruebas en el desierto, hemos tenido angustias, temores en el desierto. No me lo están preguntando, pasamos una situación difícil en Colombia. No con la congregación, no algo personal, algo de carácter más bien familiar, muy delicado. Y pasamos un desierto, pasamos una prueba difícil, pasamos un momento tormentoso. Aún todavía estamos sobrellevando algunas situaciones y consecuencias. No fue la partida de mami cuando ella falleció, bendito el Eterno, gloria a Hashem. Para mí fue un momento, no digo que qué alegría que mami falleció, pero quiero decir, sentí una paz grande y agradecido con Hashem por haber llevado a mamita a su presencia, porque su sufrimiento era algo que no se le puede desear a ningún ser humano. La condición ya lastimosa de su situación de salud llegó a un extremo en el que ya era algo terrible. Por lo tanto, para mí que ella haya partido con Hashem fue el regalo más maravilloso que Adonai me dio y me permitió despedirla, tomado de su mano, despedirla en su último suspiro. Fue un momento hermoso. Oramos y partió. Llamó Camilo, llamó Sebastián en ese momento, oraron con ella y ella partió. Fue un momento hermoso, pero tuvimos otras batallas y estos desiertos nos prueban, pero en el desierto por el que pasamos, ¿qué ocurre? Allí encuentra quien será su esposa, quien le entregará 2 hijos. Es decir, se forma una familia, se forma un hogar, pero además allí en el desierto, Moshe ahora va a ser un pastor de ovejas. En el desierto ahora Moshe va a pastorear las ovejas ¿de quién? Las ovejas de su suegro Yitro. Ni siquiera dice que eran sus ovejas, sino las ovejas de su suegro. Es decir, que este era un suegro muy interesante, era un suegro que tenía cosas muy a favor, es decir, siendo lo que era, como un sacerdote, vamos a ponerlo literalmente un pagano, en ese sentido del paganismo, sin embargo tenía consideraciones especiales para con su yerno Yitro. ¿Y qué ocurre? Dice la palabra que cuando se forma este hogar, este matrimonio con Sífora, viene el momento en que ahora Adonai le habla a Moshe desde esa zarza ardiente y le envía a cumplir una misión. ¿Cuál es? Ve al pueblo de Egipto, desciende, recuerden que tiene que descender, y esto es muy importante, descender de la altura de Israel y bajar a la condición de Egipto. ¿Me están captando? Hay niveles, hay un nivel alto que es el nivel espiritual, pero hay un nivel bajo que es el nivel del mundo. ¿Estamos claros? Les decía a los varones esta mañana, nosotros, la familia de la fe, no podemos caminar en el nivel bajo, en el nivel del mundo. Tenemos que caminar en el nivel alto, que es el nivel espiritual. Cuando como hermanos hablamos como hermanos y nos entendemos como hermanos, espiritualmente nos entendemos en el amor y nos entendemos en el emet, en la verdad, y nos entendemos en la comunión de hermanos, en la fe. Pero cuando descendemos al mundo, pues nos volvemos al mundo. ¿Y el mundo qué es? El mundo es hipocresía, el mundo es engaño, el mundo es vanidad, el mundo es avaricia, el mundo es contienda, el mundo es chisme, el mundo es calumnia, el mundo es crítica, el mundo es enfermedad. Pero Moshe tiene que bajar ahora a buscar a su pueblo, a Israel, y tomarlo de su condición de esclavitud, 210 años, y ahora sacarlos a una promesa para la libertad. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasó con Sífora? Y vamos a parafrasear un poquito la historia. ¿Qué pasó con Sífora y qué pasó con Moshe durante ese tiempo? Moshe olvidó incluso el Brit Milá de su hijo. Y es su esposa la que tiene que tomar la acción y hacer el Brit Milá de su hijo. Es decir, que ella conocía con claridad la importancia que tenía en su familia celebrar el pacto con Adonai. Pero a partir de ese momento se ocurre algo tremendo. Sífora regresa a la casa de papá.
es decir, a la casa del suegro de Moshe. ¿Estamos conectados ahí? Regresa. ¿Cuánto tiempo pasó Moshe en Egipto? ¿Recuerdan? Vamos a pensar que fue un año. Digamos que pasaron un año, pero es un año en el que no hay chat, en el que no hay un messenger, en el que no hay ¿qué más se pone? En Instagram, mira, te estoy chateando, no me contestas, carita feliz, carita triste, nada de eso. Entonces la pregunta es, ¿Moshe se ocupó tanto de la labor que Adonai le encomendó que se olvidó de su esposa y se olvidó de sus hijos? ¿Será que sí? ¿Por qué? Lo voy a explicar. No tengo la gráfica para explicarlo con la gráfica, pero se los voy a tratar de explicar. En el hebreo, cuando se habla del Hatam, del suegro, de la ¿cómo se dice? La jupá, la jotem. Cuando se habla de estas historias, la palabra es, al casarse el matrimonio se llama un consuegro, consuegrar es el matrimonio, consuegro. Es decir, yo me caso con la mujer, pero yo adquiero un compromiso a su vez con sus padres, con mis suegros. Consuegrar es la palabra. Pero en hebreo hay una terminación AG que significa, y en el hebreo está el AG antes de consuegrar, que significa separar. Es decir, los jajam lo que dicen es que esa expresión significa que realmente Moshe y Sífora tuvieron una separación. Pero esa separación es como un divorcio, es decir, ellos se separan. ¿Y por qué es interesante el estudio? Porque si nosotros leemos esta porción de Éxodo 18, ustedes lo leyeron, se dan cuenta que en 3 oportunidades Yitro le dice a Moshe: hola Moshe, ¿cómo estás? Soy Yitro, tu suegro. Estoy aquí con Sífora y tus 2 hijos, tu esposa y tus hijos, y yo soy tu suegro. Y vuelve y le repite: y vengo con tu familia porque yo, como tu suegro, vengo a traerte a tu familia. Es decir, Yitro le dice: yo soy tu suegro, yo soy tu suegro, yo soy tu suegro. Que no se te olvide que yo soy tu suegro. O sea, no le dice: no se te olvide que Sífora es tu esposa, que Sífora es tu esposa, que Sífora es tu esposa. No se te olvide que tienes 2 hijos, 2 hijos, 2 hijos. No, le insiste y le reinsiste: yo soy tu suegro. Es decir, el pacto matrimonial tiene que ver conmigo. Tú hiciste un pacto con mi hija, pero ese pacto lo respondes conmigo. Yo soy tu suegro. Entonces, si ustedes leyeron la parashá esta mañana, notarán que le dice: y a sus 2 hijos. El uno se llama Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llama Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de esta espada. Y Yitro, el suegro de Moshe, con los hijos y la mujer de este, vino a Moshe en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Adonai. Y dijo a Moshe: yo, tu suegro, vengo a ti con tu mujer y con tus 2 hijos. Y Moshe salió a recibir a su suegro y se inclinó y le besó, y le preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Muy bien, vamos con la gráfica a un momento. Gracias, vamos con la gráfica. Voy a tratar de resolver la gráfica pronto. Número de parashá, 17. ¿Por qué resalto el 17? Porque la palabra top, que significa bueno o bien, si usted la tiene allá en la gráfica, ¿suma cuánto? 17. Es decir, esta es una parashá buena. Esta es una parashá de bien, que significa top, 17. Pero también la palabra Torah, usted ve la escritura allí, Torah, ¿cuánto suma? Si sumamos las letras 400, que es Resh, Bat, Tab, Bat, Resh y Hei, nos da un total de 611. Si lo sumamos entre sí, nos da 8. Pero si usted toma los números 4, 6, 2 y 5, ¿cuánto suma? 17. ¿Estamos bien? ¿Están ubicados en la gráfica? Los veo como mirando los... Torah. ¿Cómo se escribe Torah? Se escribe Tab, Bat, Resh, Hei. Sumados entre sí da 611, y 611 nos da 8, que es Shemini. Pero si usted toma solo los números de cada letra, es decir, el 4, el 6,
el 2 y el 5 nos da 17. Miren qué importante es ese 17 allí, porque 17 es la parashot que tenemos hoy. 17 significa bien, significa bueno, y 17 también significa Torah, porque en este parashot se nos entregan los 10 fundamentos de la Torah. Amén. Miren que es muy interesante. Luego miramos. Lo primero que nos dice el capítulo 18 es: oyó Yitro. Esa palabra oyó o escuchar es la palabra vayisma. ¿Están bien? ¿Están viendo la gráfica? Vayisma. En la palabra vayisma, ¿la vieron? Esa palabra vayisma significa escuchar. Pero vean lo interesante. Vayismar es una palabra acrónima. Pastor, ¿qué es eso? Uy, usted pastor, usted regresó de Colombia hablando unas cosas tan raras, yo le entiendo. No, esto lo hemos enseñado. Esto lo enseñé el año pasado también. También lo vimos el año pasado. Pero yo solamente se los estoy recordando. ¿Qué es una palabra acrónima? ¿Qué es un acrónimo? ¿Recuerdan que ya lo enseñamos? Acrónimo es una palabra, por ejemplo, DMV. Las iniciales. ¿Qué es el DMV? ¿Qué significa? ¿Perdón? Division Motor Vehicles, ¿sí? Bueno, o Easy, sí, Easy, ¿qué significa Easy? Israel Casa Integral. En Colombia hay una cosa que se llama el SENA, que es un instituto de capacitación profesional. Y entonces me dice una persona en estos días: pastor, estoy estudiando en el SENA. Y le dije: ay, qué bonito, pero ¿sabes qué? Mira, ponle clase, ¿no? Ponle altura, ponle caché, ¿no? Porque tú dices SENA y pues sí, suena como al SENA, sí. Mucha gente estudia en el SENA. Pero si tú dices yo estudio en el SENA, eso suena tremendo. Eso le da SENA, eso es un acrónimo. Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Cuando yo lavaba platos era un lavador de platos y después me ascendieron a dishwasher. Eso es una cosa, ¿ves? Pero suena bonito. ¿Usted qué hace? Yo voy a Colombia y me preguntan: ¿usted qué hace? Soy dishwasher. Dicen: ¡wow! Sí, pero no parece tonto. Mira, hace 30 y tantos años estuvimos en Denver, Colorado, en una conferencia. ¿Te acuerdas? Y saliendo del hotel, una parejita de Costa Rica, jovencitos, una pareja jóvenes, muy lindos los dos, él y ella, jóvenes muy simpáticos, muy agradables, nos dijeron: pastores, queremos invitarlos esta noche a cenar, podemos recogerlos a las 7 de la noche, los recogemos. Ay, muchas gracias. Salimos del hotel, nos estaban recogiendo. ¿Qué ve el hombre? Yo, el humano, el material. Vi la camioneta, una camioneta Chevy muy bonita. En ese tiempo las Chevys, eso era el carro del momento. Una camioneta muy elegante, muy bonita. Nos subimos al carro, nos llevaron, paseamos por Denver, fuimos a un restaurante que me pareció espectacular. ¿Cómo se llama el restaurante, Gastón, donde comemos la carnecita? El Longhorn. Fuimos a ese, Longhorn. Usted dirá: Longhorn. Pues para mí eso era una cosa maravillosa. El Longhorn, eso era increíble. Qué decoración típica tan bonita. Qué restaurante tan lindo. Y yo le pregunté al hermano: disculpe, hermano, ¿y tú qué haces? Me dice: yo tengo una compañía de landscaping. Y dije: wow, eso es una cosa tremenda, porque hay muchachos se ve que le da muy bien. 25 años después vine a saber que era landscaping. Aquí aprendí que era landscaping. Usted dirá: ay, pastor, pero por favor. Pues sí, a mí me pasó 25 años después. Pues sí, una gran compañía, pero pues yo me imaginé cuando me dijo: landscaping es una compañía de ¿qué? De que corta el pasto, corta la yarda. Pero pues en Colombia el que corta yardas, pues estábamos en un apartamento y vi a un señor cortando la yarda y pobrecito, es un trabajo muy difícil allá. Pero aquí el landscaping es corta yardas, no suena bien, pero landscaping suena espectacular. Landscaping, corta yardas. Bueno, un acrónimo entonces es una palabra. Vayismas es un acrónimo y ese acrónimo significa lo siguiente. Vean la lista, ya está. Vayismat. Por la primera, vayisma, escuchar. Por la letra bat, escuchar. Por la letra yud, yitro. Por la letra shin, vino.
por la letra Men, la guerra, y por la letra Sayin, Amelec. Ahora, ¿qué significa ese acrónimo? ¿Qué significa ese acrónimo? Escuchó. Yitro escuchó, pero miren todo lo que significa que Yitro escuchó. Significa escuchar, significa su nombre, significa vino de venir, significa guerra y significa Amelec. ¿Qué significa ese acrónimo en una frase? Dice, Yitro escuchó que Amelec encaminaba contra los hijos de Israel para hacerles guerra, y vino y se unió a ellos. Eso significa Vayisma. Vean la importancia de un acrónimo. Cuando entendemos el acrónimo, ahora entendemos qué está ocurriendo con Yitro. Yitro escuchó que el Amelec, que es el enemigo acérrimo de Israel, venía a provocar guerra contra los hijos de Israel, y Yitro dijo, tengo que anunciarles y tengo que apoyarlos y voy a estar con ellos. Ahora, observen que aquí hay dos personajes interesantes. Vamos a mirar en los dos qué ocurre. Uno, Yitro, y dos, Amelec. ¿Los dos tuvieron oportunidad de escuchar la Torá? Sí. ¿Los dos tuvieron la oportunidad de escoger qué hacer? Sí. ¿Qué escogió Amelec? Destruir a Israel. ¿Qué escogió Yitro? Pasarse al pueblo de Israel. Entonces vamos viendo cómo ahora la paracha toma un sentido muy importante. ¿Por qué un sentido muy importante? Porque ahora estamos viendo que todos nosotros hemos pasado por la vida de Yitro, es decir, vivimos en la religiosidad, vivimos en la idolatría, vivimos probablemente en muchas circunstancias adversas de nuestra vida, probablemente alguna vez jugamos cosas que no teníamos que hacer, pasamos por todas estas pruebas, pero Adonai en su misericordia nos crea un acrónimo y nos trae a su palabra, y hoy nosotros caminamos en su Torah, y hoy nosotros tenemos un tiempo de conversión a la Torah. ¿Qué es Yitro? Es conversión a la Torah. Observen lo interesante, repito, de lo que solo el primer gráfico nos dice. Él escuchó la grandeza, lo grande que había hecho Adonai con su pueblo, que inmediatamente se postró. Y atención, que se postró tiene algo aquí muy interesante que mencionar. Voy a ponerlo en un texto que lo vimos la semana del año anterior. ¿Qué significa postrarse? ¿Qué significa cuando una persona se postra? Significa rendición, pero también significa redención. Cuando una persona se postra frente a otra, ¿es un acto de qué? Reconoce, denme otra palabra. Humildad, exactamente, humildad. Vemos que Yitro escucha las grandezas que hace Adonai para con el pueblo de Israel. Cuando hablo de las grandezas me refiero 10 plagas, 10 maravillas. Y cuando Yitro escucha todo lo que ocurra, dice, es impresionante que Adonai haya podido hacer ese evento. 2, abrir el mar, pasar en seco, es impresionante, es algo imposible. Nunca habíamos escuchado de la grandeza, él dice, de un Dios entre tantos dioses. Hay un cántico que cantamos aquí todos los Shabbat que dice, no hay Dios. ¿Cómo dice el cántico? No. Hay otro que dice, ¿cómo dice? Que entre los dioses, sí. ¿Cómo es ese puntico? ¿Quién es como tú, Adonai, entre los dioses? A mí me parece que ese cántico, que es hermoso, esa palabra dioses deberíamos, no sé si se pudiera cambiar. Porque es que nosotros no sabemos que no existen dioses. Existe un único y suficiente Adonai. Uno. Los demás, ¿qué son? Idolatría, son ídolos. Entonces, cuando nosotros decimos, cuando Yitro escucha las grandezas del único, de Adonai, él dice, no hay ningún ídolo de los que yo he adorado en la vida que tenga el poder, la capacidad, la suficiencia que tiene Adonai. Y entonces él dice, Baruch Hashem, que significa bendito sea. Eso es grandioso. Dice Baruch Hashem Adonai,
Un hombre de la oscuridad escucha la grandeza de Adonai y dice: no hay ídolos en la tierra que yo haya adorado que puedan hacer la grandeza que el Dios de Israel ha hecho. Baruch Hashem Adonai, bendito sea el nombre de Adonai. Y se postra. Y ese postrarse significa un acto de humildad, demostrar la sencillez. Según el segundo libro de Crónicas 7:14, que dice: si mi pueblo se humillare. ¿Qué más dice? Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro. ¿Qué más dice? Y se convirtiere de sus malos caminos. Aquí no hay duda que nos está diciendo Yitro. Yitro se postró. Yitro se arrepintió. Yitro renunció a su pasado, a su pecado. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre, el nombre de Adonai, Baruch Hashem Adonai, bendito sea, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré. Y aquí no hay la menor duda que Yitro es la palabra literal de esta porción de Crónicas 7:14. Y creo que todos nosotros hemos estado ahí alguna vez, legítimamente. No es que no lo hayamos hecho muchas veces, pero me refiero, ¿cuántas veces nosotros hemos pasado a un altar o en casa, en tu devocional, y te has postrado de rodillas? Literalmente te has postrado delante de Adonai, no porque alguien lo diga, el pastor o la pastora o los adoradores, vamos, pasemos al frente, postrémonos de rodillas. No, algo que tú hiciste con tu voluntad. Esto hizo Yitro. Nadie le dijo: ven, póstrate delante de Adonai, sino que él se postró, inclinó su cabeza, besó la tierra y bendijo el nombre de Adonai. Por eso Yitro, la Parashá 17 es buena, dígalo conmigo, muy buena, es top, porque significa que aquí se convierte un perdido, un sacerdote de la oscuridad, ve la luz, y cuando ve la luz, entonces se inclina y reconoce a Adonai, que es sobre todo lo que hay. Estamos hasta ahí, ya terminé la gráfica. Les envío la siguiente para ver los nombres, que es lo único que me queda pendiente. Ok, los temas que este parashá trata, solo para mencionarlos, y voy a tratar uno o dos ligeramente. Aquí Yitro viene al encuentro con Moshe para alabar a Adonai por todo lo que hizo por Israel. Yitro aconseja a Moshe que nombre jueces para que le ayuden a juzgar al pueblo. Observen: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Dijo Natanael: ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Y de Nazaret salió nuestro amado Mashiach. Pregunto, hoy hablábamos con los varones, si tenemos amigos. Yo hice la siguiente reflexión. Voy a aprovechar que están las mujeres y los jóvenes para explicar el concepto. Yo pregunto, nosotros quienes estamos en esta sala o en Internacional, ¿tenemos amigos que son no creyentes? ¿O tus amigos son creyentes? Es la pregunta que hicimos esta mañana con los varones. ¿Tienes amigos creyentes o tienes amigos no creyentes? Concluimos algo. Muchas veces tenemos un amigo afuera que no cree en Yeshua, o no practica la palabra, o no se congrega, pero que yo sé que sin embargo es un amigo fiel. Una persona que yo admiro, que respeto, que yo sé que es mi amigo. No es creyente, no viene a la iglesia, pero yo sé que es mi amigo. Entonces estábamos preguntándonos, ¿somos ese tipo de amigos? ¿Son amigos para qué situación? Porque uno puede tener amigos dependiendo la situación. Entonces, si son amigos para la reunión, para el asado, para el partido, para el paseo, para la rumba, para la reunión, para el compartir, pues sí, son buenos amigos. Pero un amigo, según el dicho popular, dice que un verdadero amigo se conoce en el hospital, para las cárceles y en la muerte. Sí, en la necesidad hospitalaria, la necesidad carcelaria o la necesidad del difunto. Ahí se conoce al amigo. Entonces la pregunta es, cuando nosotros valoramos a la gente, tenemos que aprender a definir si es que un amigo, para mí un buen amigo es aquel que se reúne conmigo y echamos chistes y nos tomamos un fresquito y pasamos buen tiempo. Eso es un buen amigo, claro.
Pero basta que tú estás en una crisis en tu hogar, en tu familia, en tu salud, en tu economía, en una situación delicada como estas de cárcel o fallecimiento, a ver si realmente ese amigo que es bueno para el paseo es el amigo que te dice, hermano, dime qué se ofrece, que yo estoy aquí. Entonces dijimos, Adonai dijo, ¿qué dijo Yeshua? El que no está conmigo está contra mí. Entonces, ¿cómo yo puedo tener un amigo que no es amigo de un amigo que se llama Yeshua? ¿Me explico? No significa esto, por favor, lo vuelvo a corregir, lo quiero repetir, no significa que no tengamos afuera buenos amigos. Porque muchas veces afuera tenemos gente que es excelentemente buena, aunque no tienen a Yeshua en su corazón, pero son buenos. En el momento en que menos pensamos, son los primeros que aparecen. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. 1, 2. Pero nosotros que somos la familia de la fe tenemos que ser ¿qué? Amigos. Como Yeshua fue nuestro mejor y fiel, es nuestro mejor y fiel amigo. Por lo tanto, entre nosotros tiene que haber esa confianza, esa amistad. Y aquí en este punto dice la palabra que Yitro inmediatamente ve. Observen que le dijo, soy tu suegro, soy tu suegro, soy tu suegro. Aquí está tu esposa, que es tu esposa, y aquí están tus hijos, que son tus hijos. Y yo soy tu suegro, y ya ella lleva 1 año conmigo. Y tú eres el esposo, y tú tienes que estar pendiente de ella, y no has estado pendiente de ella. Y no creas que porque eres el líder de Israel ya todo se arregló. No, entico, tú tienes una responsabilidad. ¿Qué es importante en la Torá? La familia, la familia, la familia. Y Yitro viene y le dice, Moshe, ocúpate de tu trabajo, tu esposa y tus hijos. Y yo soy tu suegro, y te los traigo aquí, te los pongo aquí, y ve a ver qué va a hacer con ellos. ¿Por qué? Porque la Torá nos enseña familia, 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 familia. Yo no sé cuántos hombres, varones, piensan o han pensado que ser proveedores económicamente es suficiente. Y pregunto, ¿cuántas esposas dicen, pues sí, mi esposo es un excelente proveedor, bendito el Eterno, en casa nunca falta nada, pero como esposo no lo conozco? Como esposo no existe, como esposo ni un consejo, ni una caricia, ni una palabra bonita, ni siquiera mi amor que necesitas. Mire que necesito cambiar las lámparas. Ah, sí, ya, llama a un electricista que venga y haga eso. No, a ella no le interesa que el electricista venga a hacer eso. A ella le interesa que tú, que eres el hombre de la casa, cambie las lámparas. Aleluya. Ay, vean qué emoción. Entonces el hombre, el esposo, este Yitro le está diciendo, eres ese líder, ese Elohim de Israel que tomaste al pueblo y lo sacaste, y admiro las grandezas de Adonai, todo lo que has contado es enormemente espectacular, pero tú tienes una esposa y tienes unos hijos y tienes que responder por ellos, y yo soy tu suegro y te lo exijo. ¿Y por qué te lo exijo? Porque no es que estés ahí pues recibiendo a todo el mundo día tras día con un montón de gente arreglándole la vida a todo el mundo y tú no arreglas la tuya. Porque en el Antiguo Oriente también se hacía como un trato, ¿no? Cuando él adquiría la esposa, me imagino que hacía un trato con el suegro. Por eso, el suegro era la autoridad ahí, total. El compromiso era con la familia, con el suegro, por eso se llama el consuegrar. Pero observen, aquí lo que Yitro le está diciendo, mira Yitro, yo te traje a tu esposa, a tus hijos que los has tenido fuera 1 año, o 2, o 3, los que sean. Ahora te los he traído, porque no se te olvide que eres casado, y no se te olvide que tienes hijos, y no se te olvide que tienes que responder, y no se te olvide que tus hijos ni te conocen. Necesitas que ellos tienen que saber que tú eres el papá. Y entonces él empieza a observar y se da cuenta que Moshe es un hombre extremadamente ocupado. E inmediatamente un buen amigo, ¿qué hace? Le dice, mira Yitro, mira Moshe, yo soy tu suegro, te lo repito por si no te lo he dicho. Tienes que delegar responsabilidades, tienes que nombrar jueces, tienes que nombrar un equipo de trabajo, tienes que dejar que las cosas elementales de trato normal la manejen, la administren los jueces, hombres temerosos de Adonai, hombres que conozcan la palabra, hombres que tengan carácter, hombres que tengan responsabilidad, hombres de testimonio, nómbralos. Y cuando haya situaciones muy particulares que requieren de una decisión mayor, entonces tú los vas a atender. Lo que Adonai a través de Yitro le está enseñando a su hijo, a Moshe, a su yerno, es que tiene que aprender a asumir una responsabilidad familiar. ¿Estamos hasta ahí? Tiene que asumir una responsabilidad como hombre, como esposo, como padre.
porque él era un gran líder. Por favor, después de Moshe, ¿quién en la tierra? Pues obviamente ha sido lo más grande, pero no tenía el carácter de la responsabilidad como papá y como esposo. Aquí es a donde Yitro nos lleva. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Entonces vamos a ir concluyendo una historia. Yo estaba mirando notas que hemos compartido en los años anteriores y me encantó en la alabanza que tuvimos hoy este tema. Dos temas que se cantaron hoy que vienen pero a propósito para la parachá de hoy. Juan 6:68. Yeshua tiene palabras de vida eterna. Fue el tema de hoy. Ustedes lo cantaron bellísimo. Yeshua tiene palabras de vida eterna. Y Yitro, ¿qué escuchó? El poder de Adonai. Y dice, yo sé que Adonai tiene palabras de vida eterna. Número uno. Número dos. Cantamos hoy es tiempo. Today is the time. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de ¿qué? Del gozo. Hoy es el tiempo de la alegría. Hoy es el tiempo de hacer. Hoy es el tiempo de comenzar. Hoy es el tiempo de arrepentimiento. Hoy es el tiempo de avanzar. Hoy es el tiempo de decir mi vida tiene que pasar por un cambio. Debe haber una transformación. Hoy es el tiempo, porque el tiempo fiel, Adonai tiene un tiempo fiel y victorioso es Adonai para con nosotros. Eso Yitro lo tenía claro. A Yitro le quedó tan claro, absolutamente tan claro, que él dijo, a partir de hoy, yo no me quedaré aquí, Moshe, contigo. Ya te dije lo que tienes que hacer. Tu esposa, tus hijos, y delega funciones con los jueces. Pero yo regreso, ¿a dónde? A Madián. Porque toda la grandeza que Adonai me ha mostrado, que él tiene palabra de vida eterna, hoy regreso a Madián a llevarle a toda mi gente la palabra que yo he buscado entre cientos de ídolos y que por fin encontré en Adonai. Hoy voy a llevarle la palabra a esta gente. Porque es glorioso lo que está pasando aquí, hermanos. Porque prácticamente podemos decir que Yitro es el primer convertido 100% entregado a la casa de Israel. Pero no solamente que es el primero que se convierte con una absoluta convicción, que se postra, que ofrenda, que hace holocausto y que permanece en la palabra, sino que además inmediatamente sale y le dice Moshe, a partir de hoy ocúpate de lo que tienes que ocuparte, tu familia, el ministerio, no el ministerio y tu familia, la familia y el ministerio. Para el ministerio delega y para la familia ocúpate de atender a tu familia. Yo me voy porque tengo una responsabilidad. ¿Cuál es? Ir a llevar las buenas nuevas a todo el pueblo de Madián. Esta primera conversión de Yitro es maravillosa, porque nosotros cuando estamos viviendo la Torah hoy, ¿qué responsabilidad tenemos? Tenemos que llevarle la Torah a la gente. Tenemos que compartirle a la gente lo que estamos viviendo. Cuando la gente te pregunta, ¿ustedes por qué se congregan en Shabbat? ¿Qué respuesta tú das? Das una respuesta teológica, toraica, das una respuesta Breslev, ortodoxa, judía. ¿Qué le dices a la gente? Tienes que saber muy bien qué le contestas a una persona. Y cuando le contestamos con una manera simple, sencilla, Adonai es la palabra viva, Shabbat es el día, no dice el domingo, no dice el martes, no dice el miércoles, dice el Shabbat. Entonces quería cerrar con ese punto. ¿Qué es Shabbat? Porque esta parachá nos habla de los mandamientos y tenemos entonces 10 mandamientos y esto lo enseñamos hace unos 3 o 4 años, pero me parece que vale la pena solo mencionar algo pequeñito frente a esto. Los 10 mandamientos, amados. Número 1. Tenemos que tener claridad nosotros en dos aspectos, en el pensamiento y en nuestros sentimientos. Atención a lo que estoy diciendo. Muchos de nosotros somos más emocionalistas que pensadores. Muchos de nosotros manejamos las cosas con las emociones, pero no con el pensamiento. Escúchenme que esto es extremadamente delicado lo que estoy diciendo. Es muy difícil tratar con personas emocionales. Con personas emocionales tenemos dificultades.
Se emocionan, se lastiman, si los miran, si no los miran, si los saludan, si no los saludan, si les dicen, si no les dicen, si les ponen, si no les ponen, si les dan, si no les dan. Todo es emociones. Y una persona emocional es un caos absoluto. Los mandamientos son tanto emocionales como para pensar. Vean esto. Saber que Dios existe tiene que ser un pensamiento absolutamente entendible. Tú no puedes pensar en que Jesús existe por emociones. Porque si crees que Jesús existe por tus emociones, el día que Jesús no te contesta, te desemocionas y te retiras. Tú tienes que pensar con el pensamiento del entendimiento. Jitro escuchó las grandezas de Moshe que él venía escuchando, porque eso no fue que Moshe vino y le contó todo. Él venía escuchando porque se hablaba a todos los alrededores de lo que había ocurrido en Egipto y de lo que estaba haciendo Adonai. Entonces él recibe en su pensamiento idolátrico, él recibe y dice, evidentemente este Adonai es grande. No lo recibe emocionalmente, lo recibe con un pensamiento que lo entiende. No tener ídolos. Los ídolos son emocionales. ¿Ustedes alguna vez tuvieron ídolos? Sí, menciónenme 2 o 3, a ver. ¿Ah? No, pero ídolos me refiero religiosamente, en la religión. La Virgen de Guadalupe, ¿quién más? La Virgen de los Ángeles, ¿quién más? La Virgen del María, la Virgen del Carmen, la Virgen de dónde? Las vírgenes, tenemos vírgenes por todas partes, vírgenes, 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 vírgenes. Santos, 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 santos. ¿Qué más tenemos? San Martín de Porres, ¿quién más? El Divino Niño, ídolos, y todos tuvimos ídolos. ¿Qué ocurre con una persona idolátrica? Que el día que le toquen su ídolo, ese día estamos en problema. ¿Por qué? Porque la idolatría es una emoción. Yo y ustedes aquí conocen y que hemos conocido personas que hemos ido a su casa y yo he visto la Virgen Guadalupana de 2,20 ahí colocada en la pared y yo entro a ese lugar y yo ni la miro. Porque yo no tengo nada que verle, yo sé que lo que está ahí no tiene ninguna importancia, es una imagen. La persona se queda mirándome a ver qué cara pone el pastor. Si el pastor me llega a decir algo con la Virgencita de Guadalupe, mejor dicho, no lo vuelvo a dejar entrar a mi casa ¡nunca! Pero como yo no tengo nada que ver con esa Virgen, pues yo entro y la saludo, me tomo un café y me voy y dice, este pastor me cayó porque no me dijo nada de la Virgencita. Hasta que Adonai le revele que esa emoción idolátrica la tiene que sacar de su corazón. Y yo he visto, hermanos, aquí ustedes son testigos, que han sacado a esos ídolos. Llamado árbol de Navidad, llamado Guadalupe, llamada como se llame. Y de pronto un día en sus emociones dijeron, me voy. Porque el pastor no me saludó, no me simpatiza. ¿Y qué hace? Va y recoge su virgen, va y recoge su árbol y lo pone. Y lo publica, más grande todavía. Yo quiero que el pastor vea que otra vez tengo mi ídolo. ¿Por qué? Porque son emociones. Entonces, no tener ídolos es un pensamiento emocional. Número 3, no jurar el nombre de Adonai en vano. ¿Qué es? Es una acción. Cuando tú decides poner el nombre de Adonai para todo lo que haces. Tenemos una deuda pendiente o le queremos decir a alguien gracias y le decimos, ay hermano, gracias, que Dios le pague. ¿Y cómo así que Dios le pague, hermano, si yo le presté fue a usted, hermano? No, que Dios me pague, no, yo con Dios no hice negocio, lo hice con usted me paga porque el problema es con usted, no con Dios. Usted me ponga a Dios aquí en el negocio, pero nosotros a Dios lo metemos en todo. Eso se llama una acción que no tenemos que pronunciar porque nuestra palabra no puede poner el nombre de Adonai en vano. Nosotros a nombre de Adonai lo ponemos por todas partes, sin necesidad de que lo que tengamos que hacer. 4, recordar el Shabbat para guardarlo. Es una palabra de acción, de oración, de compromiso, de decir, yo sé que el Shabbat es mi día importante. Pero ¿por qué es día importante el Shabbat? Todos sabemos del Shabbat, porque nos congregamos en Shabbat. Éxodo 28, guardar el día de Shabbat, todo eso lo sabemos. Pero vamos a repetirlo en nuestros corazones. Yo guardo Shabbat porque es mi día con Adonai. Si usted no tiene durante 7 días un día con Adonai, entréguele el Shabbat a Adonai. ¿Me están captando? Puede ser que usted pasó la semana, usted no se conectó con Torah al Instante, usted no se conectó con cápsulas de vida, usted no se conectó con Israel Casa Integral, usted no se conectó con nadie. Usted no vio una Biblia, usted no encontró la lilla, usted no supo nada. Módulos para mí no existen.
Pero el Shabbat, usted va a decir, este día es el día que yo se lo he dedicado exclusivamente a mi Adonai. Porque yo sé que mi Redentor vive. ¿Están conmigo? Entonces dígalo conmigo. 6 días en el material, lo material, pero un día en lo espiritual. Y número 5, honrar a nuestros padres. ¿Qué es honrar a nuestros padres? ¿Un pensamiento, una emoción o una acción? Es algo que tenemos que hacer, bendecir a nuestros padres sí o sí. Nos guste, no nos guste, nos parezca, no nos parezca, es un compromiso que tenemos con Adonai, bendecir a nuestros padres. Para quienes tienen a sus padres en vida hoy, quienes tienen a sus padres en vida hoy, quienes tienen a sus padres en vida hoy, bendíganlos, 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 bendíganlos. Yo cuando estoy diciendo bendígalos, yo no estoy diciendo $100, $100, no. Estoy diciendo ámelos, bendígalos. Ore con ellos, abrácelos. Padre, papi, ¿qué necesitas? Mami, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Les hace falta algo? Yo no estoy hablando de dinero, porque es que cuando estamos hablando de honrar a nuestros padres, lo que tenemos que decir es que si ese papá y esa mamá no hubiesen tenido un tiempo juntos, yo no existía. Entonces yo tengo que decirles, Padre, gracias, porque a un día a ustedes les ocurrió hacerme. No les quedé tan bien como yo pedí, no sé, pero me defiendo. Honrar a padre y madre es una acción. Miren, los primeros 5 mandamientos, vean lo interesante. En los primeros 5 mandamientos se menciona el nombre de Yeshua. Adonai, Adonai. Saber que Dios existe, Adonai. No tener ídolos, solamente Adonai. No jurar el nombre de Adonai. Recordar el Shabbat de Adonai. Honrar a los padres es una acción de Adonai. Pero en los siguientes 5 hay una relación que es entre comunidad. Los siguientes 5 mandamientos, los primeros 5 son con Dios, con Adonai, honrar su nombre, saber que existe, no profanar su nombre, recordar el Shabbat, honrar a los padres es algo que tenemos en comunión directa con el Padre. Pero cuando se trata de la comunidad, vienen otros 5 mandamientos que son del hombre para con el prójimo y son de la siguiente manera: no matar. No matar. ¿Pero qué significa no matar? No matar, porque no está hablando de no asesinar. Porque es que usted puede matar con una mirada. Uy, es que con la mirada mata. Con una mala mirada usted mata. Con una palabra usted mata. Con una acción usted mata. Le mata el sueño, le mata la ilusión. Yo no sé cuánto les pasa a ustedes. Hermano, mire, es que estoy proyectando para este año que comenzamos en medio de esta situación tan difícil. Yo tengo un proyecto, estoy pensando en hacer esto. Y dice, no, hermano, ¿cómo le ocurre a usted hacer eso? No, eso no sirve para nada, eso no sirve, hermano. ¡Pum! Lo mató. Lo mató. No matar significa no quite la vida, por supuesto, pero no matar la ilusión, no matar el sueño, no matar el proyecto, no matar la ilusión. Todos nosotros tenemos proyectos, sueños, deseos, anhelos, todos deseamos prosperar. Pero si tú vas con una persona que cuando tú le hablas de un proyecto, la persona te dice, uy, hermano, eso no le sirve para nada, usted va a perder su dinero, lo mataste. ¿Tienes conocimiento del tema? ¿O simplemente a ti te parece que eso no funciona? Porque cuando tú tienes experiencia y tienes el tema, dices, mire, yo tuve una empresa similar a esa, la logré sostener por 2 años y finalmente quebré, no me dio resultados. Me parece que no sería lo prudente, por lo menos en este tiempo. Entonces es una buena recomendación, un buen consejo. Pero nosotros nos volvemos expertos en todos los temas. Yo les he dicho algo, hermanos. ¿Alguien pensó aquí en Cherryville, hablando localmente en Cherryville, alguno de ustedes pensó en montar una empresa de taxis aquí? Aquí no tenemos taxis, aquí no tenemos buses, aquí no tenemos metro, aquí no tenemos ovnis, aquí no tenemos transportes de ninguna manera. Bueno, ¿y alguno pensó en montar la empresa de Uber aquí? No. Hace unos días, ¿cuánto hace? ¿1 año? 2 años. Un vecino nuestro aquí en nuestra casa compró y montó aquí los 2 primeros taxis de Cherryville. La empresa registrada, absolutamente legal, y ya tiene 2 taxis. Y pensaron que eso no funcionaba. Un día lo tuvimos que llamar para lo que necesitamos al aeropuerto. Me dijo, lo siento, por esta semana no tengo un cupo disponible, estoy full. Y yo me pregunté, ¿cuántas veces yo pronuncié en Cherryville alguien que le crea a Dios y monte una empresa de taxis en Cherryville? Nadie. ¿Están conmigo? Dice, no le matemos el sueño a nadie.
Si alguien tiene un proyecto, hermano, bendícelo. Hermano, no tengo mucha experiencia frente a ese tema, pero si ese es tu sueño, adelante, te apoyo. Vamos a orar por esa bendición. No matar es una acción, y esa acción tiene que hacerse siempre haciendo el bien. No adulterar, no robar, no robar. Usted dirá, bueno, yo nunca robo, yo nunca a quién le voy a robar. No robar, no le robes el tiempo a la gente. Usted llega a una casa a visitar a alguien y usted no se anuncia, sino que usted apareció ahí y llegó. No, por favor. Ya el hombre dice, está habla pastor, me estás hablando a mí, pastor. No, la gente tiene ocupaciones, ¿me explico? Todos tenemos un compromiso, tenemos cosas, y uno puede llegar perfectamente a tomarse un cafecito con una persona, se toma un café perfecto, pero pasó un día, pasó otro día, pasó 3 días, estoy pensando como mudarme aquí mejor. No, a veces a la gente hay que respetarle sus tiempos, sus privacidades, no robar, no dar falso testimonio. ¿Por qué nosotros hablamos lo que no tenemos que hablar? No codiciar, dígalo conmigo, codiciar. El pensamiento, codiciamos con nuestra mente, queremos más. Esto ya lo habíamos visto en una enseñanza hace muchos años, pero yo lo quise retomar porque los 10 mandamientos están hechos claramente para que tengamos una vida buena. Dígalo conmigo, una buena vida. Padre eterno, yo te doy gracias. Este parachó de Yitro es extraordinariamente importante. Pero lo más hermoso que vamos a recordar en este parachá eterno es que un hombre apartado, un hombre que no conocía de tu Kadosh Torah, un hombre que sirvió al faraón en Egipto, un hombre que vivió la oscuridad, la idolatría, el ocultismo, un día escuchó una voz que habló de las grandezas y de los prodigios de los que tú haces para con tu pueblo. Y ese hombre, al escuchar de esa grandeza, evidentemente se postró, se humilló y dijo: ciertamente este es Adonai, el gran yo soy. Y por lo tanto hoy mi vida será completamente nueva y entregada a Él. Padre eterno, gracias porque escogiste de lo vil y de lo menospreciado a un hombre como Yitro, pero de lo vil y de lo menospreciado has escogido a cada uno de nosotros también, y nos has llamado para ser parte de tu familia, de tu Kadosh Torah. Eterno Padre, así como tomaste la vida de Yitro y le cambiaste su manera de pensar y su manera de vivir, asimismo te pido, Padre, que seas con nosotros, tratándonos en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras acciones. Padre, que somos esta preciosa familia de la fe, que podemos caminar tomados de la mano, cuidándonos, amándonos, siendo lo que verdaderamente tú nos pides en tu palabra, cumplidores de las promesas, cumplidores de tus mandamientos, entregados en obediencia, en sujeción a ti, en tu palabra. En el nombre de nuestro amado Yeshua, eterno Padre. Dice tu palabra que en los tiempos venideros, que estamos viviendo esos tiempos que están ahora presentes con nosotros, tú harás con tu pueblo algo grande. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Adonai, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Gracias, Hashem, por habernos llamado de los caminos perdidos de la tierra, por los caminos que anduvimos, y nos escoges de esa oscuridad y nos traes a la luz, a esa luz admirable que eres tú, amado Yeshua. En el nombre poderoso de nuestro amado Rey Yeshua Mashiach. Amén, amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Amén.